Bien, hola, ¿cómo estás? Qué gusto volvernos a encontrar por este medio. Sabes, es una bendición que estés una vez más conectado junto con nosotros en este tiempo para poder aprender un poco más acerca de la palabra de Dios. Y en este momento, ahí donde tú estás viendo esta transmisión, sea en casa, en el trabajo o en el lugar que sea que te llegue por este medio, pues para comenzar, yo quiero pedirte que podamos hacer una oración. Allí donde estás, por favor, cierra los ojos un momento. Padre bueno, Dios amado, te damos muchas gracias porque eres único, eres grande en misericordia, eres Señor, el Rey, el Dios Todopoderoso. Y en este momento nos ponemos en tus manos, Dios, para que tú nos ayudes, tú nos hables, tú nos guíes, para que, Señor, sea tu palabra entrando a nuestro corazón, a nuestra vida, haciendo rema, redarguyendo lo que somos. Gracias te damos, Padre bueno, por tan grande amor que tenemos de parte de ti. Te damos gloria y honra y háblanos en este momento. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Muy bien, y quiero comenzar este tiempo haciendo una pequeña reflexión. Muchas veces cuando nos acercamos a las personas a hablar acerca de Dios, a poder evangelizar, a poder presentar a Jesús, recibimos la respuesta de que muchos ya conocen de Jesús. Y viene aquí la gran interrogante, la gran pregunta: ¿y será que conocer de Jesús es lo mismo que haber tenido un encuentro personal con Él? Porque yo quiero comentar así. Es totalmente, no totalmente, pero es muy distinto el decir yo conozco a Jesús que decir yo sé quién es Jesús porque Él es mi amigo, porque Él vive en mí. Apocalipsis capítulo 3, versículo 20 dice: He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Esta es la invitación que hace Jesús. Él está tocando a la puerta de nuestro corazón. Él quiere entrar a morar juntamente con nosotros en nuestra vida, en nuestro corazón. Él dice: yo estoy en la puerta y yo llamo. Si tú escuchas ese llamado, Él te dice: ábreme las puertas de tu corazón para que yo entre a ti, para que yo more en ti, para que yo viva en ti. ¿Qué es lo que dice Romanos capítulo 10, versos 8 al 10? Que es la confesión de fe que siempre hacemos, es la declaración de fe o la oración de fe. Dice pues: mas que dice, cerca de ti está esta palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, entonces serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Entonces nosotros llegamos a la vida cristiana o al ser parte del cuerpo de Cristo cuando aceptamos a Jesús en nuestro corazón, cuando le abrimos las puertas, hacemos caso a esa invitación que Él está haciendo de abrir la puerta del corazón. Cuando hacemos esta confesión con nuestra boca y decimos: hey, yo te confieso como mi único Señor y Salvador. Te abro las puertas de mi corazón, te invito a que mores. Yo creo en ti, creo en tu muerte y en tu resurrección. Creo que te levantaste de entre los muertos. Por eso se llama confesión de fe. Y es a partir de ese momento en el que nosotros pasamos a ser parte del pueblo de Dios, pasamos a ser parte de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Entonces, esta confesión que yo estoy seguro que muchos de nosotros la hemos hecho, ¿será un equivalente a tener un encuentro personal con Jesús? Podemos dejarlo eso en el aire y ponernos a meditar un poco. ¿Qué es lo que significa un encuentro personal con Jesús? ¿Sabes?
y quiero que en este momento me prestes bastante atención, porque el que hayamos conocido a Jesús, el que lo hayamos invitado a morar a nuestro corazón, no quiere decir necesariamente que hayamos tenido un encuentro personal con Dios, un encuentro personal con Jesús. Y yo te voy a poner un ejemplo. Cuando tú estabas, a aquellas personas que están casadas, cuando conociste a tu pareja, aquella que hoy en día es tu cónyuge, no es que te la conociste y tuviste un encuentro íntimo con ella, sino que primero se conocieron, empezó una relación, empezaron a hablar, a congeniar, para que después se llegue a establecer la relación, un matrimonio, y puedan entrar en mayor intimidad. Entonces es similar nuestra relación con Jesús. Podemos haber escuchado de Él muchas veces, muchas cosas, podemos conocerlo, podemos haberlo aceptado en nuestro corazón, pero no necesariamente podemos haber tenido un encuentro personal con Él. Yo quiero que me acompañes y vamos a tocar 3 ejemplos en este momento. Al libro de Job. El libro de Job, capítulo 42, versos 1 al 5. Y si tú haces un paréntesis y te acuerdas de la historia de Job, Job en el capítulo 1 es representado como un hombre justo, un hombre bueno, un hombre que presentaba ofrenda todos los días a Dios por él y por sus hijos, por si sus hijos hayan pecado. Era un hombre que no le faltaba la palabra de Dios en su boca, que era muy temeroso de las cosas de Dios, y Dios lo bendecía en gran y sobremanera. Él era el hombre más rico, uno de los hombres más ricos de aquel entonces en su terreno. Y todo eso lo ves en el capítulo 1. Ves cómo él prepara su ofrenda, cómo ora a Dios, cómo le prepara o le entrega los holocaustos. Y te repito, aún por sus hijos, por si sus hijos hayan pecado, pues 7 holocaustos él presentaba, o 7 ofrendas presentaba delante de Dios. Y al parecer Job conocía mucho de Dios, sabía mucho quién era Dios. Sin embargo, nos vamos al capítulo 42, ya casi terminando ese libro, donde dice: respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí, que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Y hacemos especial énfasis en el versículo 5 que dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y te repito, la relación de Job con Dios no parecía ser una relación distante. Job era un hombre que buscaba agradar a Dios. Dice, hablaba maravillas, pero hablaba cosas que no entendía. Él podía haber aprendido tantas cosas de Dios y repetirlas sin saberlas, sin haber tenido esa experiencia con Dios. Sin embargo, él ahora dice en el versículo 5: de oídas te había oído, toda mi vida te había servido porque había escuchado de un Dios, pero ahora yo he vivido un encuentro personal, un encuentro cercano. Por eso ahora mis ojos te ven. Y lo vamos a leer en la Nueva Versión Internacional. Este versículo 5 que dice: de oídas había oído hablar de ti, pero ahora te veo con mis propios ojos.
Y no es que un ángel descendió del cielo y se le paró enfrente de Job y le dijo, mira, por esto y esto y esto y esto tus calamidades, o porque tú has hecho esto te has creído así. Sino que de la noche a la mañana, en un abrir y cerrar de ojos, en un parpadeo, Job se quedó en la calle. Job se quedó sin nada. Job aprendió a ser humilde, pero humilde de corazón, delante de Dios. Dios permitió todas sus calamidades para que pueda tener un verdadero encuentro con Él. Para que vea que lo que más pesa es el corazón. Que el corazón sea agradable delante de Dios. De oídas te había oído. De oídas escuché. Y porque escuché aprendí. Y porque aprendí repetí. Pero no tuve mi encuentro personal hasta este punto. ¿Cuál fue el punto del encuentro personal con Job? Sus calamidades. La prueba tan grande, tan inmensa de haber perdido terrenos, haber perdido ganados, sirvientes, hijos e hijas. Y fue en ese momento en el que él recién pudo comprender, ver la voluntad de Dios. Y a través de eso poder decir, ahora mis ojos ven tu gloria, porque veo tu propósito en mi vida. Como primer ejemplo, te repito, no necesariamente. Mira, este hombre era un hombre consagrado, un hombre entregado, un hombre que buscaba agradar a Dios, pero no conocía. No había tenido un encuentro íntimo con Dios. Como segundo ejemplo, quiero hablarte de Judas Iscariote. Judas Iscariote, como sabes, era aquel que caminó con Jesús, era parte del círculo de los 12, trabajó, hizo milagros, vio grandes proezas, estuvo con Jesús. Lucas capítulo 22, versos 3 y 4, dice la palabra, y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno de los 12. Y este fue y habló con los principales sacerdotes, con los jefes de la guardia, de cómo se lo entregaría. La historia tú la conoces, tú sabes bien qué pasó después de aquello. Pero yo quiero que recalquemos este punto. Judas dormía en la misma habitación que Jesús. Judas comía en la misma mesa que Jesús. Es más, la noche que Judas lo entregó, cenaron juntos. Cenaron juntos. Y Jesús no le recriminó. Le dijo, haz lo que tengas que hacer, pero hazlo ya. Él no le dijo, ¿por qué estás haciendo esto? ¿Por qué me estás dañando? No, Jesús sabía que era todo parte de un plan, de un plan divino, que era parte de un propósito para que tú y yo alcancemos salvación hoy. Sin embargo, Jesús estaba en condición de hombre. Él podía haberse enojado, resentido o haber directamente peleado contra Judas. Judas, que se consideraba amigo de Jesús, discípulo, siervo, seguidor, no sabía quién era realmente Jesús. Entregó a Jesús por ¿cuánto? 30 monedas de plata, el precio de un esclavo. Vendió a Jesús cual vil esclavo. No importó la relación que él tenía, no importó haberlo conocido, haber caminado tanto juntos, haber sido testigo presencial de milagros, proezas y señales que hizo Jesús. Estuvo con Jesús, mas no lo conoció en verdad. Conocía de oídas a Jesús, caminó con Jesús, mas nunca tuvo un encuentro personal con Jesús.
Les repito, es muy distinto el que hayamos podido hacer la oración de fe, el que hayamos podido aceptar a Cristo en nuestro corazón, en nuestra vida, que haber tenido un encuentro personal con Él. La noche que fue entregado Jesús, sopo pan en el vino, en el mismo vino, juntamente con Judas. No importa qué tanto podamos saber de la palabra, que cuánto hayamos podido escuchar, pero si no hemos experimentado una relación personal o si no hemos experimentado un encuentro personal, somos sujetos a caer. Así como Judas. La tentación lo venció. Dice el Satanás entró en él y fue y lo vendió cual vil, como si fuera, un esclavo, y murió cual vil delincuente en una cruz, que era el peor castigo otorgado en ese momento. Entonces tengamos cuidado de lo que hablamos con la boca, de lo que confesamos y lo que creemos en el corazón, que concuerde aquello con nuestro testimonio. Como tercer ejemplo, yo te voy a poner a cada persona que no ama a Jesús. Juan capítulo 8, versos 44, dice la palabra: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, no ha permanecido en la verdad y no hay verdad en él. Cuando habla de mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Todo aquel que no ama a Jesús, si no ama a Jesús, si no ama a Dios, entonces no está con Él. Si no estás con Dios, estás con el diablo. No hay medias tintas. No hay que sí por aquí un día sí, un día no. Es o sí estás o no estás. No importa que hayas conocido, si no amas, porque el que ama guarda sus mandamientos. El que ama a Jesús guarda su palabra. Y quiero ser claro en este momento, yo no pienso y no es mi intención levantar una palabra de condena, para nada, sino que podamos reflexionar un poco en cómo está nuestro caminar, cómo estamos yendo, si verdaderamente somos cristianos o solamente nos decimos ser cristianos, si hemos tenido un encuentro personal con Jesús o solamente conocemos de Jesús. Si no estás con Dios, estás con el diablo. Y el diablo habla pura mentira, porque no hay verdad en él. Cuando el diablo habla miente, y cuando miente habla de lo suyo, porque él es padre de toda mentira. Pero vamos a cambiar un poco la moneda, vamos a cambiar un poco, girar un poco el ámbito. Decir, está bien, puede ser que sí, pero no, pero ahí la llevo. No sé si de verdad he tenido un encuentro personal con Dios o es que solamente lo conozco de oídas, así como Job, o no me interesó mucho el haber convivido con Jesús porque ahora mis pensamientos son otros. Y te quiero comentar y te quiero decir algo. Un encuentro personal con Dios, un encuentro personal con Jesús te va a cambiar la vida de manera radical. Un encuentro personal con Dios cambia tu forma de ser, tu estructura, tu forma de pensar, tu forma de actuar. Igual te voy a poner un par de ejemplos al respecto. Un encuentro personal con Dios, uno, te va a llevar a adorar.
Y si lo estás anotando, anótalo y que ponga así en letras grandes y subrayado y resaltado. Un encuentro personal con Dios te lleva a adorar. Y vamos a ver en Marcos capítulo 14, verso 3. Dice, pero estando él en Betania, en casa de Simón, el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro, de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Conocemos esta historia, es la mujer, tiene por título Jesús es ungido en Betania. Jesús va a cenar, va a comer ahí a la casa de Simón. El leproso está con todos sus discípulos. Le están pasando bien, están a punto de comer y entra una mujer que era pecadora, dice la palabra. Una mujer que de por ahí hasta era prostituta, según algunos estudiosos, que no le importó cómo estaba la situación, no le importó cómo estaba ella, sino que fue directamente a los pies de Jesús para honrarlo. Y mire, dice, ella portaba un vaso de alabastro lleno de perfume de nardo, de mucho valor. El vaso de alabastro era un vaso especial que tenía un punto de quiebre para romperse en ocasiones especiales. Muy similar a lo que podemos llamar ahora, podemos ver ahora las ampollas de los medicamentos que tienen un puntito de quiebre, un punto débil donde fácilmente se rompe. Ese era el vaso de alabastro y este estaba lleno de perfume de nardo. Estos eran especiales para dos momentos en la vida de una mujer. Uno, cuando se iba a casar, porque tenía que estar remojada en perfumes para el marido en el desposorio. Y dos, para el momento de post-mortem, para la defunción, se los embalsamaba o se los pasaba con estos perfumes para evitar el olor nauseabundo de la putrefacción. No habían técnicas de conservación de cuerpos en ese momento. Entonces, se estimaba que uno de estos vasos lleno, o sea, un vaso de perfume, más o menos vendría a costar alrededor del sueldo entero de todo un año de trabajo. Vale decir, sin separar para tu comida, para tu alquiler, tu vivienda, tu ropa, vestido, nada. Todo un año de trabajo y esfuerzo era el significado de ese vaso. Y ella lo vertió a los pies de Jesús. La gente alrededor lo juzgaba. Judas mismo dijo, si esta mujer que está desperdiciando tanto, si no lo quería, podía haberlo vendido y repartir su dinero a los pobres. No. Pero ¿qué es lo que estaba haciendo esta mujer? Era adorar al Rey de Gloria. Adorar al que se merece adoración. Estaba postrada a los pies de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús la había restaurado, porque había tenido un encuentro personal con Jesús, porque sus pecados habían sido borrados. Y ella entendió aquello. Al que mucho se le perdona, mucho ama, dice la enseñanza. Y esta mujer amó mucho porque mucho se le perdonó. ¿Y qué fue lo que hizo? Les dio cátedra a los mismos discípulos de cómo adorar a Jesús. Ella se postró a los pies del Maestro y derramó y adoró. Segundo punto, un encuentro personal con Dios va a marcar tu historia. Va a dividir tu historia en un antes de Cristo y después de Cristo, así como se divide el tiempo de la humanidad. Antes y después de Cristo, tu vida es igual. Un encuentro personal con Dios te va a marcar y te va a dividir en un antes y después. Y voy a tomar el ejemplo de Jacob.
en Génesis capítulo 32, versos 24 al 28, donde dice: así se quedó Jacob solo y luchó con un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se desconyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Este ángel con el que está luchando es el Espíritu de Dios. Está teniendo su encuentro personal y es un encuentro de restauración total en Jacob. Jacob significa engañador. Jacob había llegado hasta ese punto de su vida engañando, mintiendo, cambiando, truqueando. Él estaba siendo perseguido por su propio hermano porque había engañado la herencia del padre. Pero llega este momento de encuentro personal con Dios, en el que Jacob entiende su realidad y dice: no te voy a dejar si no me bendices. Y Dios lo bendice cambiándole la historia. Le dice: ya no serás más engañador, sino serás Israel, porque has luchado con Dios y has vencido. No es que has luchado contra Dios, sino has luchado con Dios. Dios pelea por ti. Y de ahí viene tan grande promesa: Abraham, Isaac y Jacob. Jacob, cuyo nombre vemos ahora, es Israel. Israel que se convierte en la nación escogida de Dios, que es la nación escogida de Dios. Cambió por completo la realidad de un engañador. Ese encuentro personal le dejó sí una cicatriz, porque le sacó el acetábulo, el fémur del acetábulo, lo dejó cojo. Pero cambió su historia por completo. Y no más engañador, sino aquel que lucha con Dios. Aquel que es el pueblo escogido de Dios. Un encuentro personal te va a cambiar de manera radical tu historia, tu vida. Te lleva a adorar. Si vemos más adelante, un encuentro personal te transforma tu manera de vivir. Te cambia por completo, como he dicho. Te lleva a adorar, cambia tu historia y cambia o transforma tu manera de vivir. Y voy a tomar como ejemplo, solamente para mención, la historia de Saulo de Tarso, quien fue el mayor perseguidor de la iglesia cristiana en su momento, que no fue hasta que tuvo un encuentro personal con Jesús que posterior a eso se convierte en el gran apóstol Pablo, el autor de la gran mayoría de las cartas del Nuevo Testamento. Y eso lo vemos en Hechos capítulo 1, Hechos 8, 1 al 3. Esta es la historia de cómo Saulo perseguía a la iglesia. Dice: Saulo consentía en su muerte. Estamos hablando de Felipe. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Ya se utiliza el término iglesia como todas las reuniones que estaban, o a la iglesia naciente posterior a la ascensión de Cristo, por el evangelio difundido por los discípulos. Y si todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles, y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba a la iglesia, entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel.
No tenía piedad, no tenía compasión. Él era un fariseo muy neto, tenía muy claro su punto de vista, era muy radical y entraba en las casas de los cristianos y se dice que a las mujeres les agarraba del cabello y las arrastraba mientras él cabalgaba en su caballo y las llevaba hasta el circo para ser ejecutados, o los llevaba ante las autoridades o los entregaba a la cárcel. Era un torturador de la iglesia cristiana que estaba naciendo. Era temido por todos los cristianos. Pero más adelante en el capítulo 9 es la conversión y se lo voy a resumir así, se lo voy a resumir para que no sea tan pesado. Saulo se encuentra se encuentra camino hacia Damasco porque está yendo a recoger cartas que autoricen la persecución y asimismo poder encarcelar a más hombres, a más cristianos en el camino. Mas antesitos de llegar a su destino, antes de llegar a Damasco en pleno camino, en el versículo 3 dice: al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de una luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa es dar coces contra el aguijón. Saulo conocía de Jesús, había escuchado de Jesús y él perseguía a Jesús. Su meta, su ideal era eliminar el nombre de Jesús. Sin embargo, tiene su encontrón sobrenatural de camino a Damasco con una luz esplendorosa que lo deja atónito. Se cae del caballo y le dice: Saulo, ¿por qué me persigues? Dice el versículo 6, él temblando y tembloroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de la tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron a Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Entonces, es esta la historia, creo que la conocemos bien. ¿Y dónde quiero llevar? Transforma tu vida de haber sido el perseguidor a ser el gran apóstol, el último apóstol, como él se dice. Tras tener un encuentro con Dios. Saulo queda ciego por 3 días. Él llega a la casa de Ananías, un anciano de la ciudad, el cual lo recibe por orden por un mandato divino. Me imagino que con mucho miedo, mucho temor. Eso lo relata la Biblia. Dice: pero este es un asesino de cristianos, ¿cómo quieres que yo lo meta a casa? Sin embargo, él es obediente a la voz de Dios. Y en ese tiempo Saulo tiene grandes revelaciones, aprende mucho de parte de Dios. Y pasa de ser el gran perseguidor a ser el gran apóstol tras un encuentro personal con Dios. Entonces, recuerda, conocer a Jesús, conocer a Dios o conocer de Dios no es lo mismo que haber tenido un encuentro personal, marcado, único con Él. Muchos podemos conocer de Dios. Muchos podemos predicar la palabra de tapa a tapa, saber la Biblia de tapa a tapa. Pero si no hemos tenido un encuentro personal con Dios, no vale nada. Lo anterior, en una enseñanza previa, decía: el espíritu vivifica y la letra mata. Nosotros necesitamos del Espíritu de Dios. ¿Y cómo lo conseguimos? Buscando tener encuentros con Él. No uno, muchos, varios.
Moisés tenía encuentros a diario y cuando él bajaba de esos encuentros su rostro resplandecía y brillaba. Busquemos nuestros tiempos de intimidad con el Padre, de intimidad con Dios, de buscar de Dios, para que así Dios cambie, transforme nuestra historia y nuestra vida. Lo que fuimos, lo que seremos. Que vivamos en adoración verdadera, en espíritu y en verdad. Yo te animo, amada iglesia, amado hermano, allá donde tú estás recibiendo el mensaje, pues, que en tu corazón nazca ese anhelo y ese desespero de buscar de Dios, de buscar tener un encuentro personal con Él. Decir, yo quiero que cambies mi historia, yo quiero que transformes mi carácter, mi vida, quiero adorarte en espíritu y en verdad. Quiero amarte con verdadero amor. Y es algo que solo lo vas a conseguir estando en intimidad, en mayor intimidad con el Padre. Yo te animo a que tengas tiempos de oración, tiempos de escudriñar, de buscar más la presencia de Dios, de dejar que Dios te hable, de dejar que Dios haga su obra en tu vida, en tu casa y en tu familia. Busca más de Él. Busquemos más de Dios. Padre, yo te doy gracias por este tiempo, por tu palabra. Y Señor, yo te pido que nos ayudes a tener un encuentro personal contigo, Dios. Que nos lleves, si es necesario, por el desierto para ser probados, pero para escucharte y saber salir de manera victoriosa de tu mano. De saber que tú no nos abandonas y tú no nos dejas, de que tú estás con nosotros. Que tú, Señor, eres el Dios Todopoderoso que nos ha prometido la libertad y la va a cumplir. Permítenos conocerte cada día más. Tener un encuentro verdadero contigo. Gracias te damos, Padre bueno, en este tiempo. Te glorificamos. Te bendecimos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este tiempo. Que Dios te bendiga grandemente.